Buenos días, hermanos, gracias por estar con nosotros nuevamente para ver el estudio de la palabra. Y antes de analizar el pasaje, quiero contarles una historia de cuando yo era un niño. Muchos saben que nuestra familia no es de Ecuador, sino que nosotros emigramos de Colombia y vinimos a Ecuador cuando yo era muy pequeño. Y cuando empezamos, cuando recién llegamos, empezamos a asistir a una iglesia por el norte de Quito. Y en esta iglesia, como es la tradición en muchas iglesias, después del servicio, las damas hacían algo de comida para vender, para recaudar fondos y poder utilizar en necesidades de la iglesia. Entonces, un domingo, yo recuerdo que salimos y en la comida estaban haciendo hot dogs y a mí me gustaban mucho. Entonces, yo me acerqué a mis papás, les pedí dinero, en ese tiempo eran sucres, les pedí dinero para poder ir a comprar mi hot dog. Y mientras que yo estaba parado en la fila, habían bastantes personas, yo iba practicando, iba pensando lo que iba a decir cuando llegara al frente, porque como niños muchas veces estamos nerviosos, no sabemos bien qué decir o nos ponemos nerviosos al hablar con adultos y sobre todo adultos extraños, por lo menos yo era así. Entonces yo iba practicando y iba pensando, ok, voy a decirle, ¿me puede dar un perro caliente, por favor? ¿Me puede dar un perro caliente, por favor? Y estaba practicando eso. Y yo estaba ah, pensando en eso, de modo que cuando llegué al frente de la fila, cuando por fin me atendió la señora, le dije, ¿me puede dar un perro caliente, por favor? Y la señora me sonrió, me dijo, claro que sí, me recibió el dinero, pero luego algo inesperado sucedió, se dio la vuelta y me hizo una pregunta a mí. Yo no estaba preparado para una pregunta. Y la pregunta que me hizo me sorprendió, porque me dijo, ¿quieres tu perro con cola o sin cola? Y yo no entendí, porque en Colombia nosotros nunca llamamos cola a la bebida, nosotros la llamamos siempre gaseosa. Y cuando ella me dijo, ¿quieres un perro con cola o sin cola? Yo me estaba imaginando un perrito, un cachorro, con una cola y otro perrito sin una cola. Entonces, por un momento pensé que me querían vender animales, perros. ¿Perro con cola o sin cola? Entonces yo le repetí, ¿un perro con cola? La verdad es que yo no recuerdo cómo terminó esa interacción. Solo recuerdo que después de esa experiencia salí de la fila y tenían en una mano el hot dog y en otra mano tenía un vaso de gaseosa. Pero la verdad es que me sorprendió mucho. Fue una respuesta muy inesperada la que me dio esta señora. Y de una manera similar, en la Biblia nosotros vemos que cuando a Jesús le hacen una pregunta, él responde de una manera completamente inesperada, algo que no se esperaban. Entonces, yo quiero que veamos en este pasaje, justamente este pasaje trata sobre una de estas respuestas inesperadas de Jesús. Y podemos ver en Mateo 9:14 que dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Antes de ver la respuesta de Jesús, quiero primero notar algo sobre la estructura de este pasaje, ¿sí? Porque en el pasaje que estamos viendo hoy vemos que le presentan a Jesús una pregunta y él la responde de una manera inesperada. Lo acusan de algo y Jesús se defiende. Y este pasaje es el último de 3 pasajes en este capítulo que hacen justamente esto. Entonces, siempre vemos que Jesús, primero, tiene una mejor respuesta ante las preguntas de las personas. Y segundo, que las respuestas de Jesús son completamente diferentes a lo que espera la gente, a lo que está pensando el mundo. En el versículo, perdón, en versículos del 1 al 8, nosotros leemos sobre Jesús sanando a un paralítico. Y Jesús primero lo que hace es que dice, tus pecados te son perdonados. Luego en el versículo 3, nosotros leemos que a causa de esto los fariseos pensaron algo en su corazón, cuestionaron a Jesús en su corazón. Lo acusaron de blasfemia en sus pensamientos y la pregunta que quizás ellos planteaban era, ¿cómo se atreve a perdonar los pecados si él solamente es un hombre, solamente es un ser humano? Entonces la respuesta de Jesús ante esta
pregunta, esta incógnita de la identidad de Jesús, porque ellos lo veían solamente como un humano, fue sanar al hombre. Entonces, la respuesta era, si Jesús dice que puede sanar y lo hace, entonces es cierto que cuando dice que puede perdonar, también es efectivo, también es real. Él puede perdonar los pecados de la humanidad. La segunda pregunta que nosotros vemos es justamente en el pasaje anterior, el anterior a este que estudiamos. En el versículo 11, nosotros vemos que los fariseos preguntan, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces los fariseos acusan a Jesús de ser también pecador, o por lo menos de juntarse con los pecadores, porque Él ha dicho que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Ese es el gran problema allí. Jesús ha dicho que Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios, el enviado de Dios, ande con estas personas tan malas, ande con pecadores? Ellos tenían un concepto completamente equivocado de lo que debía ser el Cristo. Y la respuesta de Jesús, justamente para enseñarles que Él es el Hijo de Dios y cómo debe ser, que el Hijo de Dios debe actuar de manera diferente a lo que ellos piensan, Él les dice, el Hijo del Hombre viene a rescatar a los pecadores y a los perdidos. Esa es su respuesta. Así como el médico que viene a salvar a los enfermos. Un médico no gana nada estando con sanos. No sirve de nada. Y de la misma manera, Jesús no podía estar solo entre los santos y los espirituales, entre comillas. Él tenía que venir a los que lo necesitaban. Ahora, en el pasaje que estamos viendo esta semana, le hacen una pregunta a los seguidores, los seguidores de Juan. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces nuevamente acusan a Jesús de no actuar conforme a su idea, su concepto de lo que Él debía hacer. Si Él es realmente el Cristo, si Él es realmente el Hijo de Dios, Él debe ser de otra manera. Pero las personas continuamente estamos formando en nuestras mentes ideas equivocadas de lo que es Dios y de lo que es Cristo. Nosotros estamos continuamente tratando de acomodar a Jesús a nuestros propios conceptos, a nuestras propias ideas y estereotipos. Pero cuando hacemos esto, ya no es Jesús lo que tenemos, porque lo hemos cambiado, lo hemos torcido, hemos cambiado completamente la esencia de Cristo. Y este es el problema que nosotros tenemos con las sectas y con las religiones falsas alrededor del mundo. Porque toman a Jesús, algo bueno y maravilloso, y dicen, Jesús no es suficiente. O Jesús realmente no es así como dice la Biblia. O no puede ser así. Es que a mí no me gusta ese Jesús. Yo no puedo aceptar que así sea Jesús. Le falta algo. Debe ser diferente. Eso es lo que dicen las religiones. Jesús no es así. Y toman la Biblia, y toman los pasajes, y lo tuercen, y transforman la imagen de Jesús a hacer algo completamente diferente. Lo acomodan al molde que es conforme al concepto que ellos tienen, algo que les agrade a ellos. Pero el resultado es que predican un evangelio, predican un Jesús conforme a su propio corazón. Es una versión completamente desfigurada de lo que es realmente Jesús. Es un Cristo falso lo que ellos predican y es un evangelio falso lo que están predicando. Nosotros, en cambio, como cristianos fieles, debemos predicar al Jesús verdadero, al Jesús que vemos en la Biblia, el Jesús que únicamente se puede conocer si nosotros dejamos de lado nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros estereotipos y nos informamos, nos llenamos completamente de la verdad que es la palabra de Dios, la verdad de los evangelios, donde se demuestra a Cristo. Ahí es donde encontramos la imagen verdadera de Cristo en la Biblia. Un Cristo a nuestra imagen no es Cristo. Y en Romanos 8:29 nos dice que nosotros somos llamados a conformarnos, a ser hechos conforme a la imagen de Cristo, no al revés. No que Cristo se haga a nuestra imagen, sino nosotros a la imagen de Cristo. Así que debemos estudiar la palabra
y debemos conocer lo que es verdaderamente el Evangelio, lo que es Jesús, para luego poder mostrar su imagen al resto del mundo. Porque si en nuestro corazón está una imagen falsa de Cristo, estamos predicando un Cristo falso. Ahora, veamos cuál es ese Jesús verdadero, cómo lo declara aquí, o qué dice Jesús acá. La respuesta de Jesús, como siempre es fascinante, es inesperada. Él responde con tres metáforas, y quiero que analicemos estas tres metáforas, que tienen mucho que ver con la cultura judía. Y la primera de estas metáforas tiene que ver con el matrimonio. El matrimonio judío era un poco diferente al que nosotros tenemos actualmente. Y en Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Ahora, para entender lo que Jesús quiere decir con esta respuesta, no podemos tomar lo que conocemos actualmente del matrimonio y de la ceremonia de bodas y aplicarlo a lo que Él está diciendo, sino que necesitamos informarnos sobre la cultura de ese tiempo. Debemos primero aprender cómo eran los matrimonios a los que Jesús se está refiriendo aquí. Y justamente en las bodas judías existen dos eventos o dos celebraciones importantes, ¿sí? Primero, el compromiso, era parte de la boda, y el matrimonio. Ahora, es importante entender que desde el compromiso ya se consideraban casados a la pareja. Por esto, la tradición exigía que si se iba a disolver esa relación, tenía que haber un contrato de divorcio, una carta de divorcio, como dice Moisés. Por eso en los evangelios, cuando nosotros vemos el nacimiento de Jesús, vemos que José estaba pensando, voy a divorciarme de ella. Aunque no habían celebrado, no habían consumado el matrimonio, ellos estaban legalmente casados porque había un compromiso allí. Y esto es muy diferente a la tradición actual, ¿cierto? Donde el compromiso, aunque sí es un compromiso, es algo de menor importancia, no tiene tanta seriedad como en ese tiempo. Nunca vamos a pedir un divorcio si solamente estábamos comprometidos, ¿cierto? Luego, después de ese compromiso, el varón regresaba a la casa o iba a preparar un lugar en la casa donde iba a vivir con su familia, con su esposa, ¿cierto? Y usualmente esto era en la casa de su padre, en su casa familiar, su hogar familiar. Y esto podría demorarse un año o más. Era de un año o más que él salía. Entonces, por eso la novia no sabía exactamente cuándo iba a volver. Sabía que más o menos dentro de un año iba a volver su novio, pero no sabía cuándo. Ella debía estar esperándolo hasta que llegara. Finalmente, cuando regresaba por fin el novio, se realizaba la celebración del matrimonio, que era una celebración en comunidad. Ellos invitaban a sus amigos, familiares, la comunidad, para celebrar todos juntos la consumación de este compromiso, lo que ya se había acordado antes en el compromiso el año anterior. Y esta celebración podía durar hasta 7 días. Usualmente empezaba en el día de reposo, con algunos lavamientos, y luego terminaba en el siguiente día de reposo. Y el último día, el novio y la novia realizaban algunos rituales de matrimonio juntos, como lo que nosotros pensamos hoy la celebración de matrimonio. Entonces ellos firmaban un contrato de matrimonio, realizaban juramentos, recitaban porciones de la Torá, de la Biblia, etcétera, etcétera. Habían diferentes rituales que hacían. Luego de estos rituales había una fiesta donde celebraban con varias cosas. Había un festín, lo más importante, la comida, cánticos, habían bailes, había todo un ambiente de fiesta, de regocijo alrededor de los novios. Y al final del festín, la pareja realizaba una ceremonia con 2 copas de vino y se daba por fin por terminada la celebración para que los novios pudieran regresar a su hogar, a su casa. Ahora, algo interesante es que durante la celebración, durante este festín, era considerado mitzvah
o un mandamiento que los invitados celebren con la pareja. Era obligatorio. De modo que podía considerarse un crimen, un delito o un pecado no celebrar con los novios. Esto es a grandes rasgos lo que era o lo que es un matrimonio judío. Hoy en día algunas porciones de los judíos siguen haciéndolo, realizándolo de una manera muy similar. Y esto nos puede ayudar, si estudiamos a profundidad lo que era el matrimonio, podemos entender mucho sobre la Biblia. Pasajes como el nacimiento de Jesús o las bodas de Caná o la parábola de las 10 vírgenes nos enseña mucho. Entonces, conociendo esto, o conociendo lo que implica la boda judía, aprendemos un poco más sobre lo que significa también la respuesta de Jesús ante la pregunta del ayuno. Como leí antes, todos los invitados tenían que celebrar con los novios. Era un mandamiento, era algo obligatorio, como dicen ellos, un mitzvah. Y esto significa que sería un delito, un pecado no celebrar con ellos en esta ocasión. Por esto Jesús dice que mientras que están con el novio, no pueden estar de luto. Imaginen que ustedes son invitados a una ceremonia de matrimonio, a una celebración, y cuando se sientan todos a disfrutar de la comida, usted rechaza la comida porque resultó que ese día usted decidió que iba a ayunar. Ahora, quiero que piense cómo se van a sentir los novios, cómo se van a sentir los invitados al ver que usted no recibe lo que le están ofreciendo. Sería de muy mala educación y probablemente dañaría el ambiente de celebración que se está llevando allí. Y Jesús relaciona esta idea con la pregunta que le hicieron al inicio, porque en varias partes de la Biblia nos dice que Él, Jesús, Cristo, es el novio y la iglesia, sus seguidores, son la novia. En 2 Corintios 11:2, Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en este momento de la historia vemos que los discípulos estaban junto con Jesús. Así que ellos estaban celebrando con el novio. Jesús estaba estableciendo su compromiso con la novia, con la tierra, con la humanidad. Iba a comprarla, iba a pagar el precio por su esposa. Y sería innecesario y aún sería algo malo mostrar alguna actitud de tristeza, de luto, mientras que están en esta celebración. Pero para comprar a su novia, Jesús tendría que pagar un gran precio. Por eso al final dice que entonces, después, cuando el novio sea quitado, cuando el novio se vaya, entonces podrán estar de luto, porque ya no tienen entonces podrán ayunar, porque ya no tienen al novio con ellos. El punto de esta respuesta es que los fariseos de la época actuaban como que estuviesen de luto, como que se hubiera muerto alguien mientras que ayunaban. Es lo que vemos en Mateo 6. Jesús quiere decir que si nosotros estamos con el novio, no podemos estar de luto. Los cristianos que andan por la vida actuando deprimidos, tristes, como que todo es un sufrimiento, como que no hay gozo en nada, no están actuando como que conocen verdaderamente a Cristo. No estamos obligados nosotros a siempre estar felices, pero sabemos que si estamos en Cristo, hay un gozo natural que sale de nosotros. Es inevitable que haya gozo en nuestra vida a pesar de las circunstancias. Jesús compró su iglesia y pagó el precio mayor por su novia. En 1 Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio que Jesús pagó. Ahora Él se ha ido y como buen novio está preparando el lugar donde vamos a vivir junto con Él. Como novia fiel nosotros debemos esperar y perseverar. No podemos dejar de esperar, no podemos ir buscando a otros, no podemos ser desobedientes,
sino que debemos buscarlo hasta el día que regrese. Pero mientras tanto, como tenemos la presencia de su Espíritu, podemos regocijarnos. Como Cristo está en nosotros, tenemos su Espíritu en nosotros, hay gozo en nuestra vida, porque lo tenemos en nosotros, estamos con el novio y también tenemos la esperanza de estar con él físicamente en el futuro, en la vida después de la muerte. Ahora, las otras dos metáforas que Jesús enseña, hablan sobre algo viejo y algo nuevo, y vamos a verlas rápidamente. En Mateo 9, 16 al 17 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La primera cosa que Jesús relaciona es con un vestido y un remiendo, ¿sí? Menciona un remiendo de tela nueva y un vestido viejo. Entonces entendemos que estamos hablando de dos cosas diferentes. Es una función similar que tienen, pero con el tiempo se han vuelto incompatibles. Entonces es un vestido o una tela nueva y algo viejo. La manera en que lo explica Lucas es un poco más clara porque menciona que es tomar de un vestido al otro. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces vemos que el nuevo es incompatible con el viejo. Va a estirar, va a encogerse, va a romper lo que se tiene. Y no solo esto, sino que se va a ver mal, porque son dos telas completamente diferentes. Pero quiero que piensen que así es como muchas personas tratan a Jesús, tratan el Evangelio. Lo toman como algo maravilloso, algo nuevo, algo bonito y atractivo, pero no quieren soltar lo viejo. Piensan, yo quiero quedarme con mis pecados, quiero quedarme con mi tradición, quiero quedarme con esto que he tenido por siempre, pero también quiero lo otro, también quiero esto bonito, esto nuevo, quiero a Jesús. Y entonces el hipócrita dice, voy a tomar lo que me gusta del vestido nuevo, voy a tomar lo que me gusta de Jesús y voy a pegarlo sobre lo viejo que tengo, porque no quiero soltar ninguno de los dos. Y al hacer esto, está dañando ambas cosas, ¿sí? Ninguno de los dos le va a servir para nada. El viejo necesitaba remiendos, el viejo no era perfecto, tenía que ser renovado y era completamente obsoleto. Y el nuevo, entonces lo mutiló completamente para tratar de acomodar este. Entonces el uno queda viejo, el otro queda dañado porque lo destruyó. Y ninguno nos sirve. Dañamos ambos y nos quedamos sin ninguno. ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida mutilando a Cristo y mutilando las enseñanzas de Cristo? Porque existen tantas iglesias y tantas religiones que dicen, me gustan las palabras de amor, me gusta la compasión de Jesús, todo eso tan bonito, pero no me gusta cuando Él juzga a las personas, no me gusta cuando Él dice que hay sacrificio y la vida es difícil. Entonces las personas no quieren soltar sus tradiciones, no quieren soltar sus pasiones, no quieren soltar sus pecados y lo que creen y lo que empiezan a formar en su mente, tomando de lo uno y de lo otro, es un monstruo de Frankenstein, que no es ni Cristo, que no es ni el Evangelio, no es nada y no sirve para nada. Nosotros no podemos mutilar el Evangelio. No podemos escoger lo que nos gusta o no de Cristo y del Evangelio y tomar de lo antiguo. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, cuando leemos en Hechos 20, por tanto, yo os protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo no escogía partes
del Evangelio. Pablo no escogía partes de Jesús para enseñar. Él dice que enseñó todo el consejo de Dios. Tanto lo bueno y todo lo bonito, como lo duro, lo difícil, lo que no es tan agradable. Nosotros debemos hacer así en nuestras vidas. Debemos primero recibir todo lo que es Cristo en nuestra propia vida para luego poder enseñar correctamente el Evangelio de Cristo. Finalmente, Jesús dice en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. De la misma manera que la tela nueva pone presión sobre esa tela vieja y la rompe, el vino nuevo, antes de que se haya fermentado completamente, necesita espacio porque va a soltar gases, va a realizar fermentación, va a dilatarse. Y por eso los odres nuevos, como no se han estirado aún, tienen espacio para permitir que se expanda el vino. Pero en cambio los odres viejos ya se han estirado con otro vino, ya han sido llenados y no tienen a dónde más expandirse. Tristemente, hay muchas personas que andan por la vida como estos odres viejos. Ya se han llenado del vino antiguo, del vino viejo, y se han estirado y no pueden recibir nada más. Por bueno que sea, no pueden recibirlo. En Lucas, Jesús termina esta parábola diciendo, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Qué difícil que es para una persona que ha pasado toda su vida llenándose de otras enseñanzas, recibir la verdad de Jesús. En la antigüedad vemos que los fariseos no creyeron en Jesús porque ellos se habían llenado del vino viejo de la ley de Moisés y se habían enceguecido en sus propias enseñanzas y no podían recibir algo nuevo. No tenían apetito, no deseaban recibir algo distinto, por eso rechazaron a Jesús. Y en la actualidad hay muchas personas que llenan sus vidas de psicología popular, de supersticiones, de charlas motivacionales, de evangelios falsos, de tradiciones, de religiones ancestrales, de nueva era, de pasiones, de muchas cosas. Están constantemente llenando su vida y su corazón, hasta el punto que han sido estirados y ya no les entra nada más. Están saturados de todas estas cosas y no tienen espacio para Jesús. Se han dilatado y cuando son confrontados con la verdad del Evangelio, no pueden aceptarla por temor de que se van a romper. No la desean. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Acaso no hay esperanza? Porque es imposible restaurar un odre viejo. Yo no puedo tomar algo viejo, un cuero que se estiró y volverlo a encoger. Para nosotros es imposible, pero en 2 Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para el hombre es imposible hacerse joven de nuevo. Pero con Cristo lo viejo se hace nuevo. Como cuando Jesús estaba hablando con un fariseo llamado Nicodemo y le dijo que debía nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió. Entonces Jesús le explica que no es posible por modos naturales. No podemos, como humanos, nacer de nuevo. Se requiere un nacimiento de parte de Dios, parte del Espíritu de Dios. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra esperanza está en Cristo. Como seres humanos, solo podemos envejecernos más. No podemos retroceder las manecillas del reloj, pero Cristo y el Espíritu de Cristo en nosotros pueden crear un nacimiento nuevo, pueden dar vida nueva, una vida que es en el Padre Celestial, una vida eterna. Entonces debemos depender de Dios. Pidamos que nos vacíe del vino viejo que teníamos, de todo lo que no es Cristo,
y que nos renueve constantemente, que nos llene del vino nuevo para poder predicar la verdad que transforma a las naciones. Este pasaje es realmente fascinante y debería estudiarse cada una de estas declaraciones a profundidad. Esta respuesta inesperada de Jesús está llena de verdades teológicas que primero nos desafían a nosotros en nuestros conceptos originales, pero que también son una bendición para nuestras vidas, para continuar y crecer. Entonces, aprendamos a regocijarnos en Cristo. Así como la novia con su novio, tenemos a Cristo, vivimos en Cristo, regocijémonos en Cristo. Aprendamos también a conformarnos a la imagen de Cristo. Debemos aceptar todo lo que es Jesús, todo lo que es el mensaje del Evangelio, para no mutilarlo, para no distorsionar la imagen de Jesús y el mensaje de la salvación. Y finalmente aprendamos a vaciarnos completamente de lo viejo, para recibir lo nuevo, lo bueno. Pidamos a Dios que renueve nuestras mentes para poder llenarnos de todo el consejo de Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Hay tanto aquí para aprender, hay tantas enseñanzas valiosas y hermosas, Señor. Y te agradecemos porque tú nos hablas conforme a nuestra cultura, así como lo hiciste a los judíos en este tiempo, enseñándoles según imágenes que ellos entendían del matrimonio, de las telas, del vino, Señor. Tú nos hablas también a nosotros en donde estamos, en nuestra cultura, en nuestra actualidad. Padre, solamente tú puedes renovar nuestras mentes, solamente tú puedes quitar todo lo viejo que hay en nosotros y permitir espacio para lo nuevo. Pedimos, Señor, que tú renueves nuestras mentes, que tú transformes nuestros pensamientos y que nos transformes nuestras vidas a ser más como Cristo, para que sabiendo que Cristo está con nosotros podamos tener vidas de regocijo, Señor. Todo lo que Cristo ha dicho en esta parábola, Señor, en estas enseñanzas, que pueda ser real y efectivo en nuestras vidas, para que podamos llenarnos del verdadero Cristo y el verdadero Evangelio, y podamos salir a predicar la palabra de verdad que puede transformar las vidas de las personas. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y lo oramos en el nombre de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Amén. Hermanos, muchas gracias por estudiar conmigo en esta mañana la palabra y nos vemos el próximo domingo.